Bienvenidos a nuestra lección de hoy sobre el interdicto de apeo y deslinde. En primer lugar, debemos definir lo que significan estos dos términos. En primer lugar, tenemos que apeo significa, según el diccionario de la Real Academia Española, la acción y efecto de apear, es decir, de deslindar una finca. Deslindar proviene del latín delimitare y significa señalar o distinguir los términos de una heredad, aclarar sus límites. De manera que apeo y deslinde aplica cuando no se hayan fijado o determinado los límites que separan una propiedad o un predio de otro u otros, o que habiéndose fijado hay motivo para pensar que no son correctos, por confusión, destrucción de las señales que los marcaban o porque se hayan cambiado de lugar, etc. De manera que el apeo y deslinde surge cuando existe una discrepancia catastral. La procedencia del interdicto de apeo y deslinde se regula en el artículo 259 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que vamos a proyectar y dar lectura. Dice así, artículo 259, procedencia. Procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponda. De manera que procede este interdicto cuando una de las partes alteró los límites entre propiedades. Por ejemplo, si las propiedades estaban delimitadas con cercas o con mojones, una de las partes los movió del lugar para su beneficio, para tener más terreno, en perjuicio de su colindante. Para establecer los límites correctos debe efectuarse un levantamiento topográfico, es decir, un topógrafo se encarga de la realización de las mediciones y estudio de la cartografía disponible para llegar a la conclusión final de dónde se sitúa el lindero y procede a señalarlo físicamente y si procede a realizar una nueva cartografía. Hay una ley especial que es la Ley Reglamentaria para Trabajos de Agrimensura. Esta ley en su artículo 60 establece lo que vamos a proyectar y vamos a lectura. Dice así, artículo 60, el amojonamiento es la operación complementaria de todo trabajo de agrimensura y consiste en la fijación legal de los mojones esquineros de una manera estable, clara y precisa. Así también conviene ver el contenido del artículo 62 de esta ley reglamentaria de trabajos de agrimensura, que establece lo siguiente. Leamos, dice artículo 62. El amojonamiento se practicará por un ingeniero topógrafo a costa del interesado. Ahora analicemos el contenido de la demanda de interdicto de apeo y deslinde. El artículo 260 de nuestro Código Procesal establece lo siguiente. Leamos. Dice así, artículo 260. Contenido de la demanda. En la demanda debe expresarse 1. El nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca. 2. La parte o partes en que ha sido alterado el lindero. 3. El nombre de quién o quiénes han hecho la alteración, si se supiere, y los nombres de los colindantes que pueden tener interés en el apeo. Y 4. El lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia. Como podemos apreciar en esta norma cuyo texto estamos proyectando, la ley nos proporciona la estructura del escrito de demanda, la estructura de la parte de los hechos. En el inciso 1 indica que debemos identificar el bien objeto de la litis. En el inciso 2 vemos que el actor debe indicar la parte que ha sido alterada en su lindero. En este caso deberá, a nuestro juicio, proporcionar un levantamiento topográfico para señalar la parte de la alteración en forma técnica. En el inciso 3, el actor debe indicar el nombre del responsable de la alteración si lo supiere. Puede ser el caso que el actor solo demuestre la alteración pero no al sujeto responsable de ejecutarla.
Sin embargo, lo que debe demostrar es que la finca o propiedad colindante se beneficia con esa alteración y por ello se justifica el planteamiento de la demanda. En el inciso 4, el actor debe indicar la forma correcta de cómo deben colocarse las señales que delimitan las propiedades colindantes. Ahora veamos qué pruebas deben acompañarse a la demanda. Leamos el artículo 261 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pruebas. Las pruebas se limitarán a establecer si ha habido alteración de límites o mojones y quién la hizo o mandó se hiciera. El juez practicará reconocimiento judicial conforme a las normas del artículo 174. Discernido que sea el cargo a los peritos, se señalará día para practicar la diligencia, previniendo a los interesados y a los colindantes que presenten en ella sus respectivas pruebas. De la diligencia se levantará acta en la que se escribirá todo lo practicado, incluyendo el dictamen de los peritos, la cual será firmada por todos los que hubieren estado presentes, si pudieren hacerlo. Podemos observar que la prueba fundamental en este tipo de controversias consiste en el reconocimiento judicial complementado con la prueba de peritos o expertos, quienes previo a la diligencia deben presentarse al juzgado para que les sean discernidos los cargos de peritos o expertos. En el reconocimiento judicial se hará el dictamen de peritos. Ahora analicemos el contenido de la sentencia de un juicio sumario de interdicto, de apeo y deslinde. Leamos el contenido del artículo 262 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Sentencia. Si la alteración fuere comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o la hubiere ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios, fijados prudencialmente por el juez, y quedará sujeto además a las responsabilidades penales consiguientes. Si queda aprobada la alteración, en la sentencia debe ordenarse la restitución correspondiente a cargo de quien la hizo. Además, el responsable será condenado al pago de las costas procesales y los daños y perjuicios correspondientes que fijará prudencialmente el juez. El responsable de la alteración también quedará sujeto a las responsabilidades penales consiguientes. Estas responsabilidades penales que indica el artículo que leímos se refiere al delito de alteración de linderos, que está regulado en el artículo 258 del Código Penal, que establece lo relativo a la alteración de linderos de heredades o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de predios contiguos. La pena será, según el Código Penal, de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia, y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia. En nuestra próxima lección estudiaremos sobre el interdicto de obra nueva y de obra peligrosa. Nos vemos pronto. Gracias.